Y eso nos ha pasado tanto a ellos como a ellas, ¿cierto? Cumpliéndose la palabra de Dios, que dice en la palabra del Señor en Génesis el capítulo 12, el verso 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sentimos algo más por ella. No era que aborreciéramos a nuestra familia, no era que aborreciéramos a nuestros padres, sino que sentimos un amor más grande por esa mujer, por ese hombre, y eso nos llevó a abandonar nuestro hogar, cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que mire que tenemos que pagar un precio. Cuando nos vamos con nuestras esposas, pues por allá recién casados las vemos llorando, añorando a su papá, añorando a su... Más que todo las esposas las vemos llorando, o sea, cuando estamos recién casados. Amén. Y yo creo que eso a todos le ha pasado, a todas las damas. Recién casadas añoraron, o sea, pagaron un precio para estar con ese hombre que amaban. Y nosotros los hombres pues también pagamos un precio para estar con esa mujer que amamos. Gloria al Señor Jesús. Y esa es la invitación que en esta tarde pues también nos está haciendo el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Ahí en San Lucas el capítulo 9, el verso 23. Esa es la invitación. Dice la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, la primera invitación que el Señor nos hace en este verso de San Lucas el capítulo 9, el verso 3 es: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, el desafío es entregarlo todo. Entregarlo todo y dejar de depender de nuestros propios recursos y habilidades. O sea, nosotros tenemos, como humanos, nosotros tenemos que reconocer que dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Como humanos tenemos que reconocer que dependemos de Él. Gloria al Señor Jesús. Hay quienes se atreven a decir que yo he conseguido lo que tengo por mis propias fuerzas, por mis propios medios. Lo que yo he alcanzado, lo he alcanzado porque me he quemado las pestañas estudiando. Hay gente que se atreve a decir eso. ¿Y quién le ha dado la vida? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién le ha dado la vida al ser humano? ¿Quién le da el aire que respira? Es nuestro Dios. O sea que si cada uno de nosotros estamos vivos, es porque dependemos del Señor Jesucristo, y a Él le debemos todo. Gloria al Señor Jesús. Por eso el desafío en esta hora es a entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo, a obedecer su palabra y a aceptar su invitación en esta tarde. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, el verso 24, dice de la siguiente manera. Gálatas el capítulo 5, el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire lo que dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado. Mira, cuando una persona está crucificada, no se mueve para ningún lado. No se mueve para ningún lado. Ahí está clavado, ahí está pegado a esa cruz. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. En otras palabras, debemos obedecerlo en todo. ¿A quién es que nosotros obedecemos? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo también dice esas palabras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya no hago lo que yo quiero, ya no hago lo que mi carne o los deseos, no sigo los deseos de mi carne, sino que hago la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le agrada que nosotros hagamos su voluntad. Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Si hacéis lo que yo os mando. O sea, la primera invitación en esta hora es a negarnos a sí mismo. El desafío es a entregarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno por los líderes que se han entregado al Señor, por los nuevos líderes que se han entregado al Señor, a entregarlo todo y a servirle al Señor en el nuevo año. Que cada uno de nosotros sigamos ese ejemplo, que también en el 2014 cada uno de nosotros nos entreguemos de lleno al Señor Jesús y trabajemos por la obra del Señor Jesús en este lugar. Es un desafío entregarlo todo. Segundo, de llevar su cruz cada día. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, entregarlo todo. Tome su cruz cada día. Y cuando decimos tome su cruz, no es hacer una cruz de palo la más pesada y echárnosla al hombro. No, Señor, no es esa cruz que el Señor dice, sino que con voluntad y decisión aceptar el dolor y la pena que le corresponderá por su lealtad o por su fidelidad a Cristo. Y esto es cada día. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por desierto, vamos a pasar por momentos difíciles. Pero déjeme decirle, el Señor nos dará la victoria. Gloria al Señor Jesús. Y déjeme decirle, y en estos campos de dolor, en estos campos de angustia, en estos campos de sufrimiento, sí que el Señor Jesús nos dio ejemplo. Y debemos de aprender de Él. Él dijo en su palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que cada uno de nosotros debemos de tener nuestra mirada. Gloria al Señor Jesús. En Él es que nosotros debemos de seguir sus pisadas. De Él es quien debemos de aprender. Gloria al Señor Jesús. Mire, hay en San Lucas el capítulo 9, el verso 22, donde leíamos. San Lucas el capítulo 9, el verso 22. El Señor dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Cuando el Señor empezó su ministerio en esta tierra, Él tuvo mucha oposición. Y lo está diciendo lo está diciendo San Lucas. Las palabras que oyó de los labios de nuestro Señor Jesucristo, la está relatando aquí San Lucas en el capítulo 9, el verso 22. Y el Señor dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado primeramente por los ancianos. Ahora, ¿quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los jefes de los sacerdotes. Esos eran los ancianos.
Estos eran los más encumbrados de la casa sacerdotal. Esos eran los ancianos. Y por ellos dice la Biblia que fue desechado, y también por los escribas, o sea, los maestros de la ley, que eran los teólogos de su tiempo, los rabinos versados en la Torá. Su tarea era estudiar, interpretar, transmitir, copiar y enseñar la ley de Moisés. Y por estos hombres Jesús fue desechado. Por estos hombres Jesús fue llevado a la pena, o sea, capital, o sea, llevado a la cruz. Fue despreciado por ellos. Pero antes que todo esto le aconteciera, Jesús se lo advirtió a sus discípulos. Y les dijo: es necesario que el hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Yo creo que esta noticia para los discípulos, cuando el Señor les dice esta noticia o les dice esta palabra a ellos, para ellos no fue fácil asimilarlo. Ellos estaban acostumbrados a andar con el Señor, a caminar con el Señor. Ahora el Señor les dice que iba a morir, que iba a ser desechado y que iba a morir. Yo creo que esta noticia para ellas fue duro asimilarlo, pero Dios lo que le estaba dando a entender a cada uno de ellos era el plan divino que Dios tenía para salvar a la humanidad antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. Gloria al Señor Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo. Un plan desde antes de la fundación del mundo, trazado desde antes de la fundación del mundo, y que más adelante vemos nosotros a Isaías profetizando lo que le iba a acontecer a Jesús en Isaías el capítulo 53, el verso 3. Dice la palabra de Dios, Isaías el capítulo 53, el verso 3. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso era lo que estaba profetizando Isaías, lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegara a esta tierra, o cuando viniera el Mesías o el Salvador, quien ellos estaban esperando. Y para entender lo que significa llevar la cruz, debemos de mirar hacia el pasado en la cultura judía. Oiga lo que encontré. Cuando un judío veía a un hombre condenado a muerte llevar su cruz, era porque los condenados eran obligados a cargarla. Entonces sabía que ese hombre ya no tenía voluntad ni derechos, y que su vida estaba a expensas del gobierno y las autoridades, y él nada podía hacer al respecto.
Y déjeme decirle algo. Jesús también llevó esa cruz. Jesús también fue condenado, gloria al Señor. Por eso es que cuando Jesús nos pide a nosotros que llevemos su cruz, nos está diciendo que renunciemos a nuestros propios sueños y anhelos y que llevemos lo de Él, que nuestra vida sea conducida y dirigida por Él mismo. Y por eso es que el apóstol Pablo a los filipenses, él le recuerda lo que pasó con el Señor Jesucristo allí en Filipenses el capítulo 2, el verso 5. El apóstol Pablo les recuerda eso que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y él les dice, Filipenses el capítulo 2, el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, él también fue condenado. Él también fue obligado a llevar esa cruz. Él también entregó su vida allí en esa cruz del Calvario. Pero ¿sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué Él entregó su vida y entregó hasta la última gota de su sangre? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque había un amor que sobrepasaba todo, y ese era el amor por toda la humanidad, gloria al Señor. Y ese amor es el que nos tiene en esta tarde, en este lugar, en su divina presencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese amor lo movió a Él a llevar este sufrimiento, a llevar este dolor. Él pagó el precio por ti, Él pagó el precio por mí, gloria al Señor Jesús. Él hizo lo que tenía que hacer para darnos la salvación a cada uno de nosotros. A Él le costó darnos la salvación a cada uno de nosotros, gloria al Señor Jesús. Pero también dice la palabra del Señor que por esa obediencia que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, gloria al Señor, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla, gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, cuando Él resucitó, Él se levantó con poder y gloria y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, no fue un 15%, ni un 35%, ni un 95%, no fue toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, dice la palabra del Señor. O sea, sitio de mayor honor, sitio de mayor autoridad, gloria al Señor, en el reino de los cielos. Allí está sentado nuestro Señor Jesucristo. Él no está sentado en un trono de juicio, Él está sentado en un trono de misericordia, esperando que usted y yo obedezcamos este llamado, a que nos neguemos a nosotros mismos y que llevemos la cruz, gloria al Señor, cada día. Que aprendamos cada día a llevar esta cruz, a soportar lo que tenemos que llevar y a seguirle cada día, siéndole fiel a Él y obedeciendo su palabra, gloria al Señor.
Ahora tercero, y sígame. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria al Señor Jesús. O sea, cada uno de nosotros tenemos que determinar seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ya algunos hemos tomado esta decisión y cada día vamos siguiendo sus pisadas, cueste lo que nos cueste. Cada día hemos tomado esa decisión, cueste lo que nos cueste, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos entregado todo por seguirlo a Él, por serle fiel a Él. Gloria al Señor Jesús, porque Él nos va a dar un buen pago a cada uno de nosotros. Mire, el que se decide por seguir a Jesús, esto implica confiar en Él, caminar en sus pisadas y obedecer sus mandamientos. A Dios le gusta que se le obedezca su palabra. A Él le gusta que cada uno de nosotros como seres humanos hagamos su voluntad. Vosotros sois mis amigos, lo decía ahora, si hacéis lo que yo os mando. Pero hoy en día hay gente que solo sigue a Jesús solo por ver qué reciben de Él. Lo buscan para pedirle milagros, salud, dinero, bienestar familiar, etcétera, etcétera. Solo buscan a Jesús para un bienestar un bienestar económico o un bienestar para cada uno de ellos. No quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Recuerdo una vez allí, en el lugar donde Dios me envió a predicar la palabra del Señor, la primera vez. Y una vez una familia me llamó muy necesitada. Querían escuchar la palabra del Señor, querían tener enseñanza en su hogar. Pero ellos lo hicieron, después con el tiempo nos dimos cuenta, lo hicieron por la necesidad que estaban pasando. El jefe de la casa o el jefe del hogar tenía problemas con la justicia. No tenía trabajo. Y al no ver trabajo, pues no hay dinero para llevar el mercado a la casa. O sea, estaba viviendo una situación difícil. La esposa no trabajaba. Tenían hijos pequeños, tenían que pagar renta. Y ustedes, cada uno de nosotros sabemos lo que es eso en este país. Viéndose en ese desespero, llegaron una vez a la iglesia, me pidieron el favor de que empezara a ir a su hogar, a hablarles de la palabra de Dios y a orar por ellos. Y empezamos a enseñarles la palabra de Dios. Todos los miércoles, cada 8 días iba puntualito a llevarle la palabra de Dios y a orar por ellos para que Dios obrara en la vida de ellos, lo librara de ese problema que tenía con la justicia, que lo sacara bien librado y que le diera un buen trabajo y derramara bendición sobre ese hogar. No faltaban domingo a la iglesia, con sus hijos, todos ahí completos. Un día llegamos a hacerle la visita, un anciano de la iglesia y yo, y encontramos a la joven llorando. Se lo habían llevado preso. Ese día no dimos enseñanza, sino que le dijimos, vamos a orar para que Dios lo saque bien librado de esta. Al otro día estaba libre. A los días se consiguió tremendo trabajo. A los días se consiguió un carro. ¿Y ustedes qué creen? Nunca más se volvió a aparecer por la iglesia. Nunca más me volvió a contestar el teléfono. Consiguieron lo que querían, la bendición de Dios, y se desaparecieron.
Así hay mucha gente hoy en día. Solo buscan a Jesús por los milagros. Solo buscan a Jesús por los 5 panes y los 2 peces. O sea, están buscando solamente el milagro. Y déjeme decirle, cuando Dios o Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, después de que ellos comieron y se saciaron, Él se dio cuenta de la intención de que tenían estos hombres. Él se dio cuenta de que lo querían elegir como rey y Él se apartó de ellos, porque ellos solamente querían un beneficio personal y Él se alejó de ellos. Pero al otro día, dice la Biblia que ellos fueron en busca de Él. Se habían dado cuenta que pasó, que cruzó el lago, y fueron y lo buscaron y le dijeron: maestro, ¿qué haces aquí? ¿Cómo pasaste al otro lado? Pero en San Juan el capítulo 6, el verso 26, el Señor le respondió. San Juan el capítulo 6, el verso 26, el Señor le respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, os daré. O sea, cuando ellos escucharon esa palabra, dice la Biblia que ellos empezaron a irse uno tras otro. Hasta los mismos discípulos, ellos empezaron a decir o a murmurar entre ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero como el Señor conoce todas las cosas, Él dijo: pues si quiere, váyanse ustedes también. Si quiere, váyanse ustedes también. Pero se paró el apóstol Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, en otras palabras, así me toque sufrir o así me toque hacer lo que tenga que hacer, yo te voy a seguir. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, seguir a Cristo cuesta, pero vale la pena. Seguir a Cristo cuesta, pero vale la pena. ¿Y sabe por qué? Porque al final viene la recompensa. Al final viene la recompensa. Y lo leíamos ahora rato: Dios es justo. Él conoce todas las cosas. Así, hermano, pasemos lo que pasemos en esta tierra, seámosle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Sigámosle a Él por sobre todas las cosas, porque vale la pena seguirlo, porque al final viene la recompensa. San Lucas el capítulo 9, el verso 24. Dice la palabra del Señor, San Lucas el capítulo 9, el verso 24. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En la traducción lengua actual dice: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elige morir por mí, ese se salvará. O sea, San Lucas el capítulo 9, el verso 24, en la traducción lengua actual, vuelvo y lo repito: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elija morir por mí, éste se salvará. Bueno, algunos podrán comparar este texto a una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Pues busqué la definición de la palabra paradoja, y quiere decir idea extraña o irracional que se opone al sentido común y a la opinión general.
Por ejemplo, vemos en este texto que dice: el que prefiera seguirme y elija por mí, y elija morir por mí, ese se salvará. Por ejemplo, en el mundo, para morir, primero hay que estar vivo, ¿cierto? En el mundo, para morir, hay que estar vivo. Pero en el Señor, para vivir, primero hay que morir. O sea, como una idea ahí al revés. En el mundo, para morir hay que estar vivo. Primero hay que estar vivo. Pero en el Señor, para vivir, primero hay que morir. En el mundo, para ganar hay que tener. Si usted tiene dinero, va y lo mete al banco y se gana unos intereses. O sea, para ganar en el mundo hay que tener. En el Señor para ganar hay que perder. Para ganar en el Señor hay que perder. En el mundo, para subir a lo alto o a una montaña, ¿qué hay que hacer? Hay que subir. Pero en el Señor, para subir hay que descender. Para subir tenemos que descender, o sea, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, y Dios, lo que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermano, déjame decirle, sigamos orando. Sigamos haciendo esas oraciones. No rompa esa cadena que estamos haciendo cada 15 días. Que Dios, lo que ve allá en lo secreto, Él lo recompensará en público. Gloria al Señor. Y vamos a ver grandes resultados en este lugar para la gloria del Señor Jesús. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Verso 25, pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué se ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, al Señor lo que más le interesa es la salvación de nuestras almas. Por eso, cuando Él se dio cuenta que estos 5,000 estaban más interesados en las cosas materiales, Él se alejó de ellos, porque lo más importante para el Señor es la salvación de la humanidad. Gloria al Señor. Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios no quiere que las almas perezcan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre o el alma del Hijo es mía, dice el Señor. Pero el alma que pecare, esa morirá. Pero también dice Dios: no quiero yo la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Mira, el apóstol Pablo, él pensó que lo había alcanzado todo. Y los que leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era cualquier cosa en su tiempo. El apóstol Pablo era un hombre preparado, estudiado, un líder reconocido. Mire, por ejemplo, este hombre que murió en estos días, Mandela, un hombre reconocido en todo el mundo. Y en su tiempo el apóstol Pablo era un hombre reconocido, y él pensó que lo había alcanzado todo. Pero una vez se encontró con Jesús. Una vez el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, y el Señor le pregunta a él, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da dar coces contra el aguijón. Y en Hechos el capítulo 9, el verso 6, dice la Biblia que el apóstol Pablo, temblando, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él, cuando oyó esa voz, dice la Biblia que él cayó al piso. Él tuvo temor y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Eso es lo que el Señor quiere oír de cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo está diciendo, al ver esa voz, al oír lo que estaba viendo, él siente temor y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el apóstol Pablo obedeció. Ahora, en la visión que Dios le muestra a Ananías, le muestra lo que este hombre Saulo va a padecer por causa del evangelio. Y el Señor le dice a Ananías: ve a la ciudad, a la calle derecha, le da la dirección y le dice: va y ora por ese hombre Saulo. Pero cuando Ananías escucha el nombre Saulo, él tiene temor, porque él sabía quién era ese hombre. Y en Hechos el capítulo 9, el verso 11, le dice el Señor a Ananías, dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el verso 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, seguir a Cristo cuesta, pero vale la pena seguir al Señor Jesucristo. Vale la pena seguirlo a Él, gloria al Señor. Ahora en Filipenses el capítulo 3, el verso 7, el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, aquí hay una palabra que el apóstol Pablo nombra, y es la palabra amor. Por amor fue que el Señor hizo lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por amor lo llevó a soportar todos esos sufrimientos. Por amor obedeció ese plan divino que había de llevarse a cabo hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo hizo por amor. Ahora dice Pablo que él por amor, dice la palabra de Dios,
por amor a Cristo, todas las cosas que para él eran ganancias, ahora las tiene como pérdidas, la tiene por basura. ¿Sabe por qué? Con ese propósito, con ese deseo de cada día más conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, por amor, o por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, él por amor lo dejó todo a un lado, toda esa sabiduría terrenal que había aprendido, todo ese estudio que había aprendido, toda esa autoridad que tenía, la hizo a un lado con tal de seguir a Cristo, con tal de servirle a Cristo, gloria al Señor, y con tal de aprender de Él cada día, de conocerlo más a Él. Lo hizo por amor. Segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 6. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, lo tengo en la traducción lengua actual, porque si usted y yo miramos a través de la palabra del Señor, estos hombres, por predicar la palabra del Señor, déjeme decirle, esta gente sí sufrió. A esta gente sí les tocó pagar el precio. A nosotros nos ha tocado lo mejor. A ver, ¿quién nos persigue? Nadie. ¿Quién nos impide que lleguemos a este lugar? A alabar a Dios y a escuchar la palabra del Señor. No nos impide nadie. Pero a ellos les tocó azotes. Muchos murieron apedreados, otros quemados por predicar la palabra del Señor. Es más, hoy en día hay países donde hay gente que anhela escuchar esta palabra. Hay gente que anhela reunirse, en estar en comunión con los hermanos para adorar a Dios. ¿Sabe por qué no lo pueden hacer? Porque está prohibido. Y muchas veces nosotros que tenemos la oportunidad lo despreciamos. Que tenemos esa facilidad de reunirnos, que tenemos esa facilidad de venir y de congregarnos y alabar a Dios, debe decirle, por muchas cosas que no valen la pena, despreciamos esa bendición. Pero ellos, los apóstoles en su tiempo, o el apóstol Pablo, a ellos no les importó lo que tuvieran que sufrir. Ellos pagaron el precio, ellos sufrieron lo que tenían que sufrir con tal de seguir a Cristo y predicar la palabra. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios, en segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 6, en la traducción lengua actual dice: sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Mire qué tremendo es esto. Ellos fueron hombres que fueron azotados, que fueron apedreados, pero esto no les impide consolar a las iglesias de este tiempo. Esto no les impide animarlos a que sigan adelante, que sigan también soportando como ellos las aflicciones, los dolores, la persecución, gloria al Señor, y dándoles esa esperanza que Dios también a ellos los va a consolar. Y déjeme decirle algo, el Señor lo dijo, tal vez nosotros no tenemos persecución como la que ellos afrentaron, tenemos otra clase de problemas, y el Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Él. O sea, nosotros con la ayuda de Él vamos a vencer.
tenemos grandes promesas, gloria al Señor Jesús. Salmos 34, el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano, muchas van a ser nuestras aflicciones, pero déjeme decirle algo: si nosotros le somos fieles a nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar de nuestro lado y siempre nos va a sacar victoriosos. Gloria al Señor Jesús. Romanos el capítulo 8, el verso 18 dice, Romanos el capítulo 8, el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. O sea, los padecimientos o los sufrimientos que cada uno de nosotros ahora pasamos, déjeme decirle, esos sufrimientos y esas situaciones difíciles o esos desiertos que cada uno de nosotros pasamos, eso no es nada comparable a lo que usted y yo vamos a pasar en la gloria venidera. Gloria al Señor Jesús. O cuando el Señor venga por su iglesia para estar junto a Él por toda la eternidad. Hermano, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Así que vale la pena serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena en esta hora atender a ese llamado, a esa invitación que el Señor nos está haciendo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, entregarlo todo, negarnos a los deseos de nuestra carne, a los deseos o sea, a todo lo que impida, gloria al Señor, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena entregarlo a Él todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria al Señor. En esta hora vale la pena hacer o acatar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Él pagó el precio, gloria al Señor Jesús. Él hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, por ese sufrimiento, por ese dolor, dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora nos toca a cada uno de nosotros pagar el precio. Ahora nos toca a cada uno de nosotros esforzarnos, gloria al Señor Jesús. Ahora nos toca a cada uno de nosotros obedecer su palabra, si queremos agradarlo a Él, si queremos obtener lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos acatar este llamado, debemos acatar esta invitación. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera acatar la invitación del Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor sigue obrando. El Señor en esta hora quiere obrar en tu vida, quiere obrar en tu corazón. Pero ¿sabe una cosa? Somos nosotros los que tenemos que abrirle el corazón al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar en esta hora. Pero si hay alguien necesitado en esta hora y quiere que oremos a su favor,
déjeme decirle, no se vaya a su casa con su necesidad. No se vaya a su casa con su problema, con su situación difícil. No se vaya a su casa tal como vino. Deje que Dios obre de una manera especial. Pero déjeme decirle algo, lo más interesado en lo que está Dios de cada uno de nosotros es de nuestra salvación. Eso es en lo que Él está más interesado, en nuestra salvación. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso nos ha dado hasta el día de hoy esta preciosa oportunidad para que nos acerquemos delante de su divina presencia y arreglemos cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Alcemos nuestras manos, alcemos nuestra voz y digámosle al Señor que nos ayude en esta hora. Señor Jesús, te damos las gracias una vez más porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Para ti no hay nada imposible. Oh, grande es tu nombre, grande es tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra y una vez más por escuchar esta invitación que tú nos haces en esta tarde, Señor. Oh, queremos seguirte, Señor. Queremos seguir tus pisadas, Señor Jesús. Queremos serte fieles, Señor Jesús, cueste lo que nos cueste, Señor. Oh, Señor, queremos agradarte cada día. Queremos hacer tu voluntad, Señor Jesús. Oh, Señor, obedecer tus mandamientos como tú lo mandas en tu palabra. Oh, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor Jesús. Ayúdanos, oh, a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad. Por eso una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia para que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas. Una vez más reconocemos, Señor, que dependemos de ti, Señor, y no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es con el poder de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada una de mis hermanas, Señor. Los jóvenes en esta hora, aún los amigos que nos visitan en esta hora, Señor, sea dándole entendimiento a cada uno de ellos para que ellos puedan entender este plan divino de salvación que tú tienes para la humanidad, Señor, y que hoy todavía, Señor, has extendido hasta el día de hoy su misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obra de una manera especial, Señor,